Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. Hoy 18 de septiembre, estamos celebrando a San José Cupertino. San José Cupertino en el año 1663. 1663. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo. José Cupertino, son dos nombres que pues a veces se ocupan juntos. Cupertino es también un nombre que se ocupa solo. Dios los bendiga a todos los que en este día es la gracia de sus cumpleaños o la bendición de su santo. Dios los bendiga. Escuchamos este canto en este día, miércoles 18 de septiembre, en el Señor. Bendecidos sean en la gracia del Señor en un nuevo día que nos regala para estrenar su presencia y para vivir su bendición. Escuchemos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. José nació en el año 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar la cuota que debía de su casa y se la había embargado. Murió el papá y entonces la mamá, ante la situación de extrema pobreza en que se hallaba, trataba muy ásperamente al pobre niño, y este creció debilucho y distraído. Se olvidaba hasta de comer. A veces pasaba por las calles con la boca abierta mirando tristemente a la gente, y los vecinos le pusieron el sobrenombre de El Boquiabierta. La gente lo despreciaba y lo creía muy poca cosa, pero lo que no sabía era que en sus deberes de piedad era extraordinariamente fervoroso y que en su oración era sumamente agradable a Dios, el cual le iba a responder luego de manera maravillosa. A los 17 años pidió ser admitido de franciscano, pero no fue admitido. Pidió que lo recibiera en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de 8 meses fue expulsado porque
era en extremo distraído. Dejaba caer los platos cuando los llevaba para el comedor, se olvidaba de los oficios que le habían puesto, parecía que siempre estaba pensando en otras cosas, pero por inútil lo mandaron para afuera. Al verse desechado, José buscó refugio en la casa de una familia, de un familiar suyo que era rico, pero él declaró que este joven no era bueno para nada y lo echó a la calle y se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La mamá no sintió ningún placer al ver regresar a semejante inútil y para deshacerse de él, le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que lo recibiera el muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los padres como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, en su humildad y amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos en el año 1635. Por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar examen se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de sus exámenes finales y el pobre fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba asustadísimo, pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo, voy a escribir el Evangelio, voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga, esa será la que me tienen que explicar. Y salió precisamente la única frase que Cupertino sabía perfectamente, bendito sea el fruto de tu vientre. Llegó al final del examen definitivo en el cual se decidía quién sí sería ordenado y los primeros 10 que examinó el obispo respondieron muy maravillosamente bien todas las preguntas, que el obispo suspendió el examen diciendo, ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y por ahí estaba haciendo turno para que lo examinara el, el de Cupertino, temblando de miedo por si lo iban a descalificar, y se libró de semejante catástrofe por casualidad. Ordenado sacerdote en el 1628, se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía esta deficiencia ofreciendo grandes penitencias por los pecadores. José comía carne, José comía carne, José no comía carne ni bebía ningún clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días y se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento, que eran para lo único que se sentía capacitado. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue como una serie de ininterrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales en un grado tal que no se conoce en semejante cantidad en ningún otro santo. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo para que se volviera insensible a lo que sucedía a su alrededor. Ahora se explicaba por qué de niño andaba tan distraído y con la boca abierta. Un domingo, fiesta del Buen Pastor, se encontró un corderillo, le echó al hombro y al pasar y al pensar en Jesús, buen pastor, se fue elevando por los aires con cordero y todo.
Los animales sentían por él un especial cariño. Pasaban por un campo y se ponían a rezar y las ovejas se iban reuniendo alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas en grandes bandadas volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban por cuadras y cuadras. Los 70 éxtasis, ya sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, dentro de la cual la persona se libra momentáneamente de los influjos del sentido, no oye, no siente, para dedicarse a contemplar lo que pertenece a la divinidad. La palabra éxtasis viene del griego, ser transportado hacia lo sobrenatural. San José de Cupertino quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa o cuando estaba rezando con los salmos en la Sagrada Biblia. Y durante sus 17 años que estuvo en el convento de Grotella, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis en este santo. Es el más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lograban. Entonces, Fray José se elevó por los aires con cruz y todo, y la llevó hasta la cima del monte. Con estos sucesos tan raros podíamos producir verdaderamente movimientos de exagerado fervor entre los pueblos y superiores. Le prohibieron celebrar misa en público e ir a rezar en comunidad en los demás religiosos, asistir al comedor cuando los otros se encontraran allí y concurrir a las procesiones u otras ceremonias públicas de devoción. Cuando estaba en éxtasis lo pinchaban con agujas y le daban golpes con palos y hasta le acercaban, le acercaban a los dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior que le llamaba que fuera a cumplir sus deberes. Cuando regresaba de su éxtasis pedía perdón a sus compañeros diciéndole, excúseme por esto, ataques de mareo que me dan. En la iglesia ha sucedido levitaciones a más de 200 santos. Consiste en elevarse el cuerpo humano desde el suelo sin ninguna fuerza física que lo esté llevando. Se ha considerado como un regalo que Dios hace a ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosísimas levitaciones. Un día llegó el embajador de España con la esposa y mandaron llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Este llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio y dando su típico y pequeño grito, se fue elevando hacia el alto hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejante suceso que jamás habían visto, y el santo rezó en un momento, luego descendió suavemente al suelo como avergonzado, subió corriendo a su habitación y ya no bajó más en ese día. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María que estaba a 3,5 metros de altura. Al darle un beso al niño Jesús y allí junto a la madre y al niño, se quedó un buen rato rezando con intensa emoción, suspendido por los aires. El día de la Asunción de la Virgen en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa y estando celebrando quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron ese suceso. Muchos enemigos empezaron a decir que todo esto era mero invento y que lo acusaban de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma y este, al darse cuenta de que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo en nada. Lo llevaron luego
desde donde el sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que contaban del éxtasis y las levitaciones de Frailecito. Y estando hablando con el Papa, quedó José en éxtasis y se fue elevando por el aire. El duque de Hohenzollern, que era protestante, al ver a José en éxtasis se convirtió al catolicismo. Y el Papa Benedicto XIV, que era un rigorosísimo, pero no aceptaba como milagros nada que no fuera en verdad milagro, estudió cuidadosamente la vida de José de Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención especial de Dios. Los últimos años de su vida, José fue enviado por sus superiores al convento muy alejado donde nadie pudiera hablar de él. La gente descubrió dónde estaba y allá corrieron las multitudes. Entonces le enviaron a otro convento más apartado aún. Él sufrió, él sufrió meses de aridez y sequedad espiritual, como Jesús en el Getsemaní, pero después, a base de muchas oraciones, continuaba meditando y retornaba otra vez en la paz de su alma. A los que le consultaban problemas espirituales le daba siempre un remedio: rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni en el cielo es de bronce. Todo el que le pida recibe. Murió el 18 de septiembre del año 1663 a la edad de 60 años. Que Dios nos enseñe con estos hechos tan maravillosos, que Él siempre enaltece a los que son humildes y los llena de gracia y de bendiciones. San José Cupertino, intercede por nosotros en este día de gracia y bendición. Aquí tenemos esta pequeña imagen que nos invita al Señor a tener en ese camino de bendición. En el YouTube les invito para que miren esta hermosa película italiana o española de San José de Cupertino. Muy buena, me gusta en el Señor. Vamos al Evangelio del día que el Señor nos regala a esta hora de la mañana con su presencia. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se le parece? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza, se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta, no han bailado. Cantamos canciones tristes, no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ese hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy nos habla el Señor sobre esta realidad de la cual nosotros no tenemos mucha coherencia en nuestra vida en torno a la realidad de quienes predican. Vamos a mirar a Juan el Bautista, que predicó con una situación de mucha austeridad. No comía ni bebía lo que la comunidad gozaba, lo que la comunidad vivía. Y al no comer ni beber, pues le dijeron: es un endemoniado que vive en el desierto. Entonces, cuando tú en la sociedad estás juzgando, cuando tú en tu caminar estás juzgando a lo que no entiendes, porque es una vida disciplinada, una vida entregada, estás juzgando y criticando. De repente viene el Hijo del Hombre, que es Jesús, y ese Hijo del Hombre come y bebe y le dicen: es un borracho, un glotón, un vividor.
Entonces, de hecho, en ese contexto, miremos que Juan el Bautista estaba en reserva de prepararse para recibir al Mesías. Y cuando Jesús viene, nos manifiesta que el que está enfrente de él debe de vivir en alegría, en el gozo de saber que ya está enfrente del Mesías. Entonces, como no lo entendemos, dice el Señor que somos como los niños que se sientan en las plazas y se empiezan a gritar unos a otros sobre la realidad que está aconteciendo. ¿Quién me compararé? ¿Con quién compararé estos hombres de esta generación? Pues son como esos niños que no tienen criterio, gritan y se gritan y se gritan. Todo el tiempo están unos a otros con esa situación de ese tipo de jugueteos sin tener un discernimiento de su vida. Y bueno, metiéndose en toda la vida ajena. También debemos de mirar que Jesús se refiere también en un diálogo sano cuando tú tienes una conversación ante un hermano, con un hermano, que te sabe escuchar. Eso es un alimento, eso es una nutrición. Cuando tú tienes esa conversación y ese diálogo, que sabes que aquel hermano te va a dar el aliento y te va a dar la fortaleza porque tiene más palabras en su corazón. Por consiguiente, es muy importante esa situación sana que va a llevarte. Por eso Jesús nos dice sobre Juan el Bautista, pero también nos dice del Hijo del Hombre, que nos dan esos alimentos, uno de preparación y otro de vivencia. Preparación, Juan el Bautista, y la vivencia que Jesús nos invita a tener en esa libertad y en esa alegría de poder estar en ese caminar. Hoy Jesús nos invita a tener esa coherencia, ese discernimiento y ser coherentes con nuestra vida. Por eso Jesús nos menciona, ¿con qué compararemos a esta gente, a los hombres de esta generación? Se parecen a los niños que en las plazas se sientan jugando, gritándose unos a otros, que no tienen un criterio. Pues a esos niños tenemos que saberlos escuchar y conversar y dialogar para que dentro de ese espíritu vayan desenvolviéndose, porque el día de mañana vendrá Juan y el día de mañana vendrá Jesús a mostrarse en ese caminar y en ese vivir. Hoy Jesús nos está invitando a tener ese perfil y a llevar a cabo esa bendición. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, en este día que nos regalas miércoles de tu presencia, que has llenado de gracia a este religioso franciscano, San José Cupertino, para mostrarnos la vida que haces tú cuando se deja moldear. San José Cupertino, San José Cupertino se deja moldear y se hace vivir en éxtasis profundo la presencia divina de tu amor. Señor, también nosotros debemos de dejarnos que tú nos moldees con esa presencia de gracia y bendición. Y así podamos elevar todo nuestro ser, nuestro espíritu, a tu santa presencia y desenvolvernos con los carismas que son necesarios para esta vida. No para ser protagonistas, sino para ser testigos de su amor. Solamente, Señor, testigos de su presencia. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz miércoles para todos, hermanos. Los vemos en un momento de la tarde con la misma bendición que el Señor nos quiere seguir incrementando su santo y bendito amor. Dios los bendiga. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Diócesis de Veracruz, Puerto. Bendiciones.